El cannabis es la droga ilegal más popular en todo el mundo. De hecho, en cuanto a las drogas más consumidas, solo se encuentra por detrás del alcohol, del tabaco y de los ansiolíticos, en este orden. Y a pesar de los posibles perjuicios asociados, la prevalencia del consumo del cannabis no ha parado de crecer en los últimos años. Aunque por otro lado, también hay que decir que parece que la marihuana o el cannabis también puede tener ciertos efectos beneficiosos. ¿Qué efectos tiene el cannabis en nuestro cuerpo? Hoy hablaremos del cannabis. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre salud y medicina de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y me podéis encontrar en otras redes, TikTok, Twitter, Instagram y Facebook como @entiendetusalud y en el correo electrónico como entiendetusalud@gmail.com. Antes de hablar de los efectos del cannabis o de la marihuana, vamos a ver algunas generalidades y cosas importantes. El cannabis es un derivado de la planta Cannabis sativa y es la droga ilegal más consumida en todo el mundo. El término de cannabis y el de marihuana se suelen usar de forma indistinta. Como tal, marihuana viene del mexicano y se suele usar para referirse a la forma de la planta cruda o a las hojas del cannabis, aunque es cierto que cannabis y marihuana se suele usar casi como sinónimos. El hachís, que también te sonará, es lo que se conoce como polen, como chocolate o como costo. El cannabis es, como dije antes, con mucho la droga ilegal más cultivada, más traficada y más consumida en todo el mundo. Aproximadamente 150 millones de personas, el 2,5% mundial, consume cannabis de forma diaria. El 2,5%. Comparado con el 0,2% de cocaína y 0,2% de opiáceos, por lo que veis que la diferencia es muy importante. Además, entre un 4 y un 10% de la población ha consumido cannabis en el último año. La manera más frecuente de consumir cannabis es fumada en cigarrillos, porros, canutos y muy frecuentemente se mezcla con tabaco. Cuando se fuma el cannabis, los efectos comienzan a los pocos segundos y además se mantienen durante las 3 o 4 horas siguientes, aunque en personas que han desarrollado tolerancia, la duración de los efectos puede ser menor. El cannabis también se puede consumir por vía oral mediante comestibles como galletas, bizcochos, aceites, mantequillas, y cuando se come los efectos tardan más tiempo en aparecer, como muy pronto, a la media hora, y teniendo el estómago vacío antes de ingerirlo. Además, si el cannabis se ingiere en alguna de estas formas de preparación, los efectos son más intensos y pueden prolongarse durante muchas horas. La absorción por vía oral es más lenta, pero también es más impredecible que a través de la vía fumada o vaporizada. Una cosa muy importante. El cannabis o la marihuana tiene cerca de 500 sustancias químicas, dentro de las cuales unas 100 o 120 son cannabinoides, es decir, sustancias que interaccionan con receptores químicos de nuestro cuerpo llamados receptores cannabinoides. Los cannabinoides son muy importantes porque tienen efectos psicoactivos y hay dos que son los más importantes. El THC, que son las siglas de tetrahidrocannabinol, que es el principal responsable de los efectos psicoactivos del cannabis, y el CBD o cannabidiol. El CBD, aunque tiene un 10% del efecto psicoactivo del THC más o menos, se considera que no es psicoactivo. Y ya adelanto que es del CBD del que derivan la mayoría de posibles efectos beneficiosos del cannabis. Estas son las sustancias más conocidas del cannabis, el THC y el CBD, pero como digo, la inmensa mayoría del resto de otras sustancias ni siquiera las conocemos bien. El THC, un cannabinoide, tiene efectos en nosotros precisamente porque tenemos receptores cannabinoides, receptores para que respondan a estas sustancias.
y además estos receptores están en todo el cuerpo, no solo en el cerebro. ¿Y por qué tendríamos nosotros receptores cerebrales de estas sustancias? Porque nosotros mismos producimos cannabinoides. Esto se llama endocannabinoides, con funciones muy diversas e involucradas sobre todo en el desarrollo cerebral y en la memoria. Por tanto, al tomar las plantas del cannabis con sustancias parecidas a las que genera nuestro cuerpo, se activan estos receptores cerebrales porque en realidad son moléculas muy parecidas entre sí. Es curioso saber también que estos receptores cannabinoides también lo tenemos en células del sistema inmune, en el aparato gastrointestinal o en el urinario, y por todo esto el cannabis también tiene efectos más allá de en el cerebro, como veremos a lo largo del episodio. Los receptores cannabinoides se expresan con una alta densidad, sobre todo en áreas cerebrales involucradas en funciones ejecutivas y en la memoria, como el hipocampo, la amígdala y el córtex prefrontal, lo cual es útil conocer para cuando veamos ahora los efectos del cannabis. Por cierto, te voy a dejar las referencias de interés en las notas de este episodio. Pasemos ya a los efectos. Para hablar de los efectos del cannabis vamos a ir por partes. Primero, sus efectos en la memoria y en la cognición en general. Está comprobado que el consumo del cannabis puede alterar diferentes aspectos cognitivos como la memoria, la atención o la función ejecutiva, que es aquella encargada de llevar a cabo procesos cognitivos complejos como la planificación de tareas o la organización. Por medio de resonancia magnética funcional, que es una prueba que valora el funcionamiento del cerebro in vivo, se ha comprobado que los individuos con un consumo de cannabis tienen peor rendimiento cognitivo y peor toma de decisiones, sobre todo en circunstancias demandantes emocionalmente. De hecho, pruebas con electroencefalografía midiendo impulsos eléctricos del cerebro también se ha demostrado este hecho y también una alteración de la inhibición, es decir, personas consumidoras de cannabis han mostrado peor inhibición, que es aquella capacidad que tenemos para reprimir ciertos comportamientos o ciertas vías cerebrales. Esto va en la línea de que personas que consumen marihuana se han mostrado más impulsivas. Por otro lado, los efectos del cannabis en el cerebro se pueden dividir entre efectos agudos a corto plazo y efectos crónicos, si el consumo es a largo plazo. En un consumo grande agudo, una intoxicación, se sabe que se afecta la memoria y la atención, y al mismo tiempo que aumenta la impulsividad. Además, también se afectan otras áreas como la capacidad verbal o la percepción del tiempo, que se alarga esta percepción. A largo plazo se sabe que permanecen estas alteraciones de la memoria y de distintas capacidades cognitivas, como una peor capacidad de aprendizaje y una mayor tasa de olvido. También se ha demostrado un tiempo de reacción mayor y una peor capacidad de atención. Tenemos receptores cannabinoides sobre todo en áreas como el hipocampo, un área muy relacionada con la memoria, y esto explica que las alteraciones derivadas del consumo del cannabis o marihuana sean sobre todo en la atención y la memoria. Estas consecuencias negativas de la función cognitiva se ven muy incrementadas si el consumo de cannabis inicia en la adolescencia. En este periodo de la vida, en la adolescencia, el cerebro sufre multitud de cambios y se está modificando continuamente. Por eso el consumo de una sustancia psicoactiva como son las cientas que tiene la marihuana, sabemos que puede provocar efectos muy perjudiciales en nuestros cerebros. Esto no quita que el cannabis no afecte negativamente en estos ámbitos a los adultos, pero sí que lo hace de un modo mucho más pronunciado en los adolescentes. Sin embargo, también hay que decir que se han encontrado diferentes posibles efectos beneficiosos del consumo de cannabis. Uno de los motivos por el que puede consumirse cannabis de forma recreativa es para aumentar la creatividad
y para incrementar los sentidos y experimentar de una forma más vívida la música, los sabores, los olores o el tacto. De hecho, con un consumo de cannabis también se ha apuntado en diferentes estudios hacia un mayor sentimiento de bienestar y placer en ciertos aspectos, aunque esto probablemente se deba a sustancias como el CBD y no el THC, y además el consumo a largo plazo seguramente no tenga estos efectos. En cuanto a estas consecuencias negativas del cannabis, hay una que no podemos olvidar: la relación de esta sustancia con la esquizofrenia y los trastornos psicóticos. Está muy demostrado que el consumo de cannabis es un inductor muy importante de episodios psicóticos breves y de esquizofrenia, probablemente en personas ya genéticamente predispuestas. Hay poco consenso sobre por qué y de qué modo el consumo de marihuana puede ser un factor desencadenante de esquizofrenia, pero sí que hay mucho consenso de que lo es. Es decir, que no se hayan dilucidado totalmente las causas de este hecho no quita que esto sí esté demostrado. Desde luego, el padecer esquizofrenia es un proceso multifactorial en el que influyen genes y ambientes, y el consumo de cannabis no es la causa única de este problema, pero sí tiene mucha relación. Al final, estás consumiendo una sustancia psicoactiva que de muchas maneras altera los procesos cerebrales. Y por eso es muy importante que sobre todo no se consuma cannabis o marihuana en personas con antecedentes de este tipo de problemas. Si te interesa el tema de los trastornos psicóticos y la esquizofrenia, te recomiendo escuchar los episodios 90 y 91 del canal. Un aspecto importante de todas estas posibles consecuencias del consumo de cannabis es que la mayoría se han mostrado ser dosis dependiente, es decir, que a mayor consumo, mayor riesgo de todas estas consecuencias. Y del mismo modo, también la mayoría de ellas han demostrado que mejoran con la abstinencia, es decir, tras abandonar el consumo. Veamos ahora la relación entre el consumo de cannabis y el cáncer. ¿Tienen relación? Sí, sobre todo con el cáncer de cabeza y cuello. Con respecto al cáncer, el cannabis suele verse una sustancia prácticamente inocua e inofensiva, sobre todo comparada con el tabaco, pero recientemente se ha demostrado que el consumo fumado de cannabis produce carcinógenos como nitrosaminas o hidrocarburos aromáticos policíclicos que son parecidos a aquellos producidos al fumar tabaco. Además de esto, el cannabis contiene diferentes sustancias inmunosupresoras que alteran al sistema inmune, lo cual también podría favorecer la aparición de cáncer. Aunque queda investigación por hacer para la relación de cáncer y cannabis, ya se ha demostrado la mutagenicidad, es decir, la capacidad de hacer mutaciones del cannabis. Al hablar de los efectos del cannabis en el organismo, no podemos olvidar su potencial adictivo. Esto es importante comentarlo también porque a veces se piensa que el cannabis no produce adicción y que el abandonar su consumo es algo tremendamente sencillo. Esto no es así. El cannabis es una sustancia de abuso y claro que produce tanto adicción como dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia. De hecho, un 10% de las personas que han consumido cannabis cumplen criterios de dependencia. Un aspecto curioso es el resultado de un metaanálisis comparando personas con adicción al cannabis de las que no, que dilucidó ciertos aspectos genéticos y cromosómicos que apuntaban hacia una vulnerabilidad a la adicción, es decir, que algunos de nosotros podemos tener una tendencia a volvernos adictos.
Y esto es algo replicado con otro tipo de sustancias de abuso. Otro tema relacionado con la adicción y el cannabis es que hay muchas teorías que apuntan a la marihuana o al cannabis como una droga de entrada, entre comillas, es decir, una sustancia de inicio de consumo temprano que predispone y anima a la persona a empezar a consumir otro tipo de sustancias más duras también entre comillas. Se sabe que alguien que empieza a consumir cannabis tiene más probabilidad de consumir otro tipo de sustancias como la cocaína, la heroína o el MDMA. Esto es algo muy frecuente en las drogas y las adicciones. De forma similar que otras sustancias de abuso, el consumo repetido de cannabis puede generar tolerancia, que es la necesidad de aumento de dosis para producir los mismos efectos, y eventualmente el desarrollo de adicción. Se ha concluido que aproximadamente 1 de cada 6 personas que empezaron a consumir cannabis en la adolescencia desarrollarán dependencia y que el 9% de las personas que consumen cannabis se volverán adictas. A lo mejor un 9% de personas te parecen pocas, pero teniendo en cuenta que el cannabis es la droga ilegal más consumida en todo el mundo, solo por detrás del alcohol, del tabaco y de los hipnosedantes, y que como entre un 5 y un 10% de la población ha consumido cannabis en los últimos 12 meses, eso significa muchos millones de personas susceptibles de padecer adicción al cannabis. Por otro lado, ¿cómo afecta el cannabis al sistema respiratorio? El cannabis sobre todo se consume fumado, en porros, o por medio de algún instrumento, y además muy frecuentemente mezclado con tabaco. Los efectos en las vías respiratorias del cannabis, evidentemente, se han visto ligadas a las del tabaco, porque muchas veces se consumen juntos, pero también hay evidencia de la alteración con el cannabis por individual, causando inflamación de las vías respiratorias. De hecho, fumadores de cannabis tienen mayor riesgo de síntomas de bronquitis crónica que los fumadores de tabaco. Otro efecto interesante del cannabis en el organismo es sobre el sistema inmune, porque se ha evidenciado que los cannabinoides pueden modular las reacciones inmunes tanto en el cuerpo como en el cerebro. De hecho, nuestras propias células inmunes pueden sintetizar y secretar endocannabinoides, los cannabinoides de nuestro propio cuerpo, porque recordad que estos son sustancias naturales nuestras. El campo de investigación del cannabis y el sistema inmune está abierto y aún hay pocas conclusiones, pero dado que incluso en células inmunes hay receptores cannabinoides, porque recuerdo que al principio dijimos que había receptores por todo el cuerpo, no solo en el cerebro, también cabe esperar unas alteraciones del cannabis sobre el sistema inmune, que no necesariamente deberían ser malas o perjudiciales per se. Y para no extendernos demasiado, simplemente comentar que el consumo de cannabis también se ha relacionado y hay evidencia de mayor riesgo de infarto al corazón, de hecho, mucho más, y también de alteraciones del sistema reproductivo, alterando tanto a los espermatozoides como a los óvulos. Hablemos ahora un poco más de las aplicaciones clínicas del cannabis y la marihuana. ¿Hay evidencia de los efectos terapéuticos del cannabis? Sí hay evidencia y de hecho hay fármacos comercializados, aunque pocos. Los beneficios terapéuticos en este sentido van sobre todo relacionados con sus efectos para combatir las náuseas, para aliviar el dolor crónico y para entidades como la esclerosis múltiple. Hay estudios clínicos que han demostrado que las medicaciones basadas en cannabis pueden aliviar varios de los síntomas asociados a la esclerosis múltiple, aunque hoy por hoy no hay medicamentos activos en este sentido. Los beneficios como analgésicos para el dolor
Sobre todo se han propuesto para el dolor crónico y para el dolor central neuropático, para entidades como la artritis reumatoide. De todas formas, no hay muchos estudios y los beneficios derivan sobre todo del CBD, no del THC. Tal vez la aplicación más extendida sea para evitar o aliviar las náuseas y los vómitos que existen asociados a la quimioterapia y también para aumentar el apetito. Incluso se han propuesto estudios y posibles beneficios dando dosis de CBD y que esto pudiera aliviar síntomas de ansiedad y de trastornos de estrés postraumático. Algunos de estos fármacos comercializados, que son cannabinoides, aunque no son muy conocidos, son el dronabinol, que de hecho tiene THC, la nabivolona, que imita a la estructura del THC, o fármacos cuyo principio activo es el CBD. Estos son los usos clínicos actuales de los cannabinoides, que son muy pocos, ciertamente, y desde luego no son la primera línea de tratamiento para prácticamente nada. Respecto a los potenciales beneficios de sustancias con cannabinoides, es importante resaltar que, aunque es posible que tenga bastante interés en el futuro, porque al final son sustancias endógenas de nuestro cuerpo y con actividad a multitud de niveles, actualmente no tienen muchas indicaciones. Hay una industria creciente acerca de, sobre todo, sustancias con CBD. Puedes encontrar CBD para la piel, para colirio de los ojos, para esmalte de uñas, en chupa chups, en chicles, caramelos. Todo esto carece de evidencia científica. Si no son productos comercializados, avalados por profesionales sanitarios y por entidades reguladoras, te recomiendo que te alejes de ellos porque vas a conseguir seguir con el problema que quisieras aliviar y quedarte sin un billete menos en la cartera. El consumo de cannabis presenta multitud de químicos con efectos a múltiples niveles de nuestro cuerpo, pero sobre todo a nivel cerebral, al ser sustancias psicoactivas. Dada la investigación que hay y los hechos empíricos que además todos conocemos, es naif pensar que el consumo de marihuana será inocuo. Sí, el cannabis puede potenciar la creatividad y los sentidos. Sí, podría ser útil para el alivio de los vómitos o como complemento para el dolor crónico, pero desde luego el consumo recreativo de cannabis tiene un cómputo global muy negativo. El cannabis, como hemos comentado ya, se asocia a problemas muy importantes de memoria, en la socialización, en la función ejecutiva y en la atención, además de incluso tener relación con ciertos cánceres, infartos al corazón, estar muy vinculado a los accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de sustancias y ser un desencadenante muy importante de eventos psicóticos. Hay actualmente una banalización muy importante del cannabis y la marihuana, con una generalizada opinión popular de la inocuidad de sus efectos, y todo esto influenciado por la corriente legislativa en este sentido que está derivando hacia una legalización del cannabis. Pero esto será el tema de un próximo episodio. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado puedes darle a seguir al canal para no perderte los siguientes, y si quieres escucharme y leerme por otros sitios me puedes encontrar en TikTok, Twitter o ahora llamado X, Instagram y Facebook como @entiendetusalud. Además siempre puedes contactarme en el correo entiendetusalud@gmail.com, y si quieres ayudarme puedes dejarme una valoración de 5 estrellas en la plataforma donde escuches podcast y recomendárselo a tus amigos si te ha gustado. Muchas gracias y hasta el lunes que viene.